¿Qué pasaría si edificamos una casa sobre unos buenos cimientos? ¿Y qué pasaría si edificamos o construimos una casa sobre la arena? En este devocional te lo cuento. Bienvenidos a nuestro devocional de nuestro canal de YouTube No Me Soltarás. Es un gusto poder compartir con todos ustedes la palabra del Señor y nos encontramos ya en la parte final del Sermón del Monte. Y hoy vamos a compartir con todos ustedes un tema titulado Los dos cimientos. La palabra se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24 hasta el 29, y dice así: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque su palabra es viva y es eficaz. Bueno, nos encontramos ya, esta es la última parte del Sermón del Monte, aquella enseñanza que Jesús le compartió a sus discípulos cuando se subió a un monte precisamente, y allí abrió su boca y les empezó a enseñar. Entonces el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 nos narran cada uno de los temas que tocó Jesús en el llamado Sermón del Monte. Y como para hacer como especie de un resumen, les voy a recordar qué fue lo que Jesús compartió en esta enseñanza en aquel monte, el cual lo han titulado los eruditos que han traducido la Biblia, el Sermón del Monte. Y el Señor en el capítulo 5 comenzó con el tema de las bienaventuranzas, ¿se acuerdan? Las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, los que lloran. Y allí el Señor dio una gran enseñanza sobre los bienaventurados. Bienaventurado significa ser feliz. Y fue una gran enseñanza que aquí la puedes tú conseguir en nuestro canal de YouTube. Jesús también habló en este capítulo acerca de la sal de la tierra. Nosotros somos la sal de la tierra. También todos estos temas de los que te voy a resumir los puedes encontrar aquí en nuestro canal. La luz del mundo, somos la luz del mundo. Jesús también compartió acerca de la ley, También compartió acerca de la ira, pero también compartió acerca del adulterio, acerca del divorcio y de los juramentos. Y finalizó este capítulo 5 con un título llamado El amor hacia los enemigos. Aquí Jesús habla de tener amor hacia los enemigos. Comenzando el capítulo 6, Jesús trató el tema acerca de la limosna, pero también sobre el tema de la oración. Nuevamente Jesús toca, pero aquí con un valor agregado, digámoslo así, o con algo adicional, y era cómo lo hacían los hipócritas o los líderes de la época en cuanto a la limosna, en cuanto a la oración y también en cuanto al ayuno. Y Jesús les enseñaba a sus discípulos cómo se debía orar, cómo se debía dar limosna y cómo se debía hacer la oración. Y también tocó el tema de tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, que es el ojo. Habló acerca de la riqueza, sobre el afán y la ansiedad.
Comenzando el capítulo 7, este último capítulo del Sermón del Monte, Jesús tocó un tema sobre nuestras formas de actuar cuando juzgamos a los demás. Fue el primer tema, el juzgar a los demás. Pero después tocó un tema acerca de la oración y la regla de oro, un tema muy importante que aquí lo pueden conseguir. Se habló acerca de la puerta estrecha, un tema muy importante que Jesús le compartió a sus discípulos. También habló: por sus frutos los conoceréis, los frutos que muestran la clase de persona que podríamos ser. Una persona mala da frutos malos, una persona buena da frutos buenos. Y el penúltimo tema que compartimos se llamó Nunca os conocí. Y se tocó el tema cuando dos clases de personas, aquellos que dicen Señor, Señor, pero no entrarán en el reino de los cielos. Pero aquel que hace la voluntad del Padre es ese el que va a entrar en el reino de los cielos. Hoy, finalizando, Jesús toca un tema muy importante: los dos cimientos. Y Jesús va concluyendo este sermón diciendo: cualquiera pues que me oye estas palabras. Y el versículo 26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras. Vuelve y repite. Mira, vamos en el transcurrir de la vida, habrán dos clases de personas como la que les compartí ayer. ¿Ya? Las que dicen Señor, Señor, pero no son sinceros y no entrarán en el reino de los cielos. Pero los que son sinceros y hacen la voluntad del Padre en obediencia. El Señor concluye diciendo: la clase de personas que hoy, mira, todo el mundo oirá estas palabras. Yo estos devocionales tengo la oportunidad de compartirlo en algunos grupos de WhatsApp. Y hemos tocado tantísimos temas que yo sé que muchos los escuchan. Pero muchos dicen amar al Señor, creer en Dios, pero su vida, su forma de actuar dice lo contrario. Muchos practican la borrachera, muchos practican la infidelidad, muchos practican la mentira. Entonces, estos tipos de personas son parecidos a los que dicen Señor, Señor, o a los que oyen las palabras. Entonces, miren, vamos a resumir y a entender cómo Jesús lo explica aquí. Jesús compartió todos los temas que ya les dije en capítulos 5, 6 y 7, ¿verdad? Todos esos temas. Y Él dice: si alguien oye estas palabras, si alguien las oye, estas palabras, y después dice y las hace, es decir, las pone en práctica, porque de nada te sirve a ti y a mí escuchar la palabra de Dios y no poner en práctica nada. No nos va a servir para nada si no ponemos en práctica la palabra del Señor. Entonces Él dice: cualquiera que oye estas palabras y las hace, entonces lo va a comparar a un hombre prudente. O sea, el que oye la palabra de Dios y la pone en práctica es prudente. Ya es prudente. Entonces dice: el hombre prudente edifica su casa sobre la roca. Entonces, si nosotros somos prudentes y escuchamos las palabras del Señor, las enseñanzas del Señor, y las ponemos en práctica, entonces nosotros vamos a edificar nuestra vida sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Jesucristo, amigos y hermanos. Jesucristo. Si tú y yo edificamos nuestra vida sobre la roca que es Jesús, pues entonces cualquier problema que venga, porque lo vamos a vivir, problemas, aflicciones. Mira lo que dice aquí: descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron viento. Todo esto representa problemas, todo esto representa situaciones adversas que vamos a tener que vivir, ¿ya?
y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba edificada o fundada sobre la roca. Cuando esta persona que es prudente construyó su casa sobre la roca, vinieron todos estos problemas de la naturaleza, pero ninguna pudo destruir su casa porque estaba fundada o estaba hecha sobre la roca. Así es nuestra vida. Pueden venir todos los problemas. Podemos estar pasando por el valle de sombra de muerte, pero nada podrá destruir nuestra vida. Nada nos podrá destruir porque nuestra vida está edificada en el Señor Jesús, en hacer la voluntad de Él, no en decir, Señor, Señor, yo creo en ti, creo en Dios, en Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo. No, si tu vida es una vida desordenada, es una vida desenfrenada, donde practicas el alcoholismo, la borrachera, la sexualidad desenfrenada con el uno, con el otro, con la una, con la otra, cuando tienes una vida llena de fornicaciones, tú no estás escuchando la palabra del Señor. Entonces, cuando tú no escuchas la palabra de Dios, entonces Jesús en el versículo 26 dice, cualquiera que oye estas palabras, pero no las hace o no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato, o sea, a un hombre imprudente, lo contrario al primero, que también edifica una casa, pero la edifica sobre la arena. Y cuando una casa es edificada o construida sobre la arena, ¿qué pasa? Que cuando viene la lluvia, vienen los ríos y los vientos que soplan fuerte, la destruyen. Entonces, la ruina va a ser grande. Va a ser grande. Entonces, aquellas personas que no oyen la palabra del Señor y no las ponen en práctica, entonces serán unas personas insensatas, porque no edifican su vida sobre Jesús. ¿Tú crees que la estás haciendo cuando dices, ay Dios mío, ay mi Señor Jesús, ay Diosito lindo? Son muchas de las frases, y no quiero criticar, no quiero señalar, pero son muchas de las frases. Pero si tú estás edificando tu vida en una vida vacía, en una vida mundana, digámoslo así, donde lo que se practica es el alcoholismo, la borrachera, las orgías, las mentiras, los pleitos, las disensiones, las enemistades, robos, celos, entonces no estás haciendo la palabra del Señor. Tu ruina va a ser grande. Ahora, hay la oportunidad, amigos y hermanos. ¿Cuál es esa oportunidad? Jesús te llama al arrepentimiento, a que dejes de ser un hombre y una mujer insensato o insensata y te puedas convertir en una persona prudente, que oye la palabra de Dios y la pone en práctica. ¿Ya? Entonces, cuando el Señor termina este ejemplo, esta predicación aquí con este tema, los 2 cimientos, dice, la gente se maravillaba de su doctrina. Es como tú deberías admirarte de todo lo que yo te he compartido acerca de Jesús y su palabra. Y dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué dice y no como los escribas? Porque los escribas eran unos hipócritas. Y ya tú pudiste haberlos escuchado lo que escucharon. Ahí está, los trata de hipócritas, de mentirosos. Porque ellos sabían de la palabra, estudiaban la palabra, pero no la ponían en práctica. Así de sencillo, amigos y hermanos. No la ponían en práctica. Por lo tanto, el Señor enseñaba con autoridad y no como los hipócritas. Entonces, que esta palabra nos ayude a ti y a mí para poder nosotros ser hombres y mujeres prudentes, que hacemos o ponemos en práctica la palabra del Señor y no nos dejamos llevar de las mentiras de este mundo. Amén. Padre, yo bendigo a la persona que está escuchando este devocional hasta el final. Que su vida sea una vida prudente y llena del Espíritu Santo. Que estas enseñanzas hayan sido de edificación para su vida. Y que todos veamos en Jesús, que es la roca, nuestra salvación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por escuchar este devocional. Recuerda suscribirte a nuestro canal, compartirlo con amigos y familiares, darle mucho like
y darle allí a la campanita para que siempre te lleguen estas notificaciones. Nos vemos en un pronto devocional. Bendiciones.